Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo de Genshin Impact. En este nuevo vídeo os enseñaremos cómo derrotar a Signora. Lo primero que debemos saber es que Signora tiene dos fases. En la primera fase, Signora es elemento crío y por tanto nos lanzará ataques que intentará congelar a nuestros personajes, así como a todo el mapa. Pero si nos fijamos bien, en cada esquina del mapa hay 4 puntos de calor o estufas, como mejor quieras llamarlo, las cuales cuando te acercas a ellas reduce el congelamiento. En esta ocasión estoy usando un equipo donde principalmente hay un escudo que sería Zhongli. Mi viajera va con elemento electro, tenemos también a Xianli con elemento pyro y por último llevo un support que sería Bárbara. Hay que tener en cuenta que las reacciones elementales influyen mucho a la hora de derrotar a Signora. En mi caso juego mucho con el tema del elemento pyro de Xianli junto con el electro de mi viajera para hacer ahí una explosión, una combustión que le baje el HP a Signora. También el uso de Zhongli con los escudos para intentar protegernos un poco de los ataques que nos va lanzando continuamente y así poder evitar que ella nos derrote o nos pueda matar personajes, por así decirlo. Un dato importante es saber que las 4 estufas o puntos de calor que se encuentran en cada esquina no deben ser rotas o eliminadas, ya que si las eliminamos nuestro personaje no podrá bajar ese grado de congelamiento que nos va lanzando Signora todo el rato. Aunque si en el caso de que el mapa esté completamente congelado, si rompemos una de estas estufas podremos limpiar esa zona, con el inconveniente de que ya no la tendremos a disponibilidad para nuestros personajes. Llegados a este punto, cuando a Signora ya le quede muy poco HP, comprobaremos que se cristaliza una especie de escudo de elemento crío, el cual tendremos que bajar para poder derrotarla. En el mapa encontraremos fragmentos de polillas de fuego que tendremos que ir recogiendo para poder bajar ese escudo y finalmente derrotarla y pasar a una segunda fase. Una vez que derrotemos la primera fase de Signora, Signora se transformará en esta segunda fase que os comentábamos al principio, pero en este caso Signora utilizará el elemento pyro. Por tanto, en este caso dejo a Xianli un poco a un lado y usaremos a Bárbara, que como dije es nuestro support, pero también a ser elemento de agua nos ayudará bastante a la hora de bajar HP a Signora en esta segunda fase. Seguiremos usando a Zhongli con los escudos, como ya comentamos, y ahora la reacción elemental será entre el electro y el agua, ya que esto provocará que Signora se electrocute, por decirlo así, y iremos bajándole HP poco a poco hasta que podamos derrotarla finalmente. Si os fijáis, en la segunda parte las 4 esquinas ya no son calefactores o puntos de calor, como decíamos antes, sino que ahora son puntos de enfriamiento. Hacen la misma función que en la primera fase, pero al contrario.
En este caso, Signora intentará todo el rato quemarnos y nuestra HP se reducirá por el calor, pero si nos acercamos a los puntos de enfriamiento de cada esquina, ese calor irá bajando poco a poco y obviamente pues hará que no nos baje el HP. Podéis comprobar que Signora lanza ataques un poco en área, irá quemando todo lo que es el mapa y tendremos que evitar no quemarnos. Por tanto, si rompemos uno de los enfriamientos de cada esquina, el punto de enfriamiento, también pasará al igual que en la anterior fase, que limpiaremos esa zona, pero ya no lo tendremos a disponibilidad del personaje para reducir el calor. Not every wound will heal. All must burn. Lightning flash. Embrace your searing reckoning. En sí, la batalla no tiene mucho misterio, simplemente es jugar con las reacciones elementales hasta poder derrotarla y seguir con nuestra aventura. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y coméntanos allá abajo si has podido derrotar a Signora y si te ha servido nuestro vídeo.